Luego de la decisión presentada por el Senado estadounidense, el presidente Joe Biden lamentó la absolución de Donald Trump, catalogando la medida como un triste episodio en la historia de Estados Unidos y afirmó que la democracia es frágil. A través de un comunicado, el demócrata respaldó la sentencia presentada por los 57 senadores que encontraron culpable al exmandatario, aunque no fue suficiente para acusarlo. Pese a que el voto final no llevó a su condena, el contenido de los cargos no está en disputa. Incluso aquellos que se opusieron al castigo consideran que Donald Trump fue culpable de una vergonzosa negligencia y provocar la violencia desatada en el Capitolio. Biden aseguró que en la nación norteamericana no hay lugar para la violencia y el extremismo. Cada uno tiene el deber de defender la verdad y derrotar las mentiras. Considerado uno de los actores políticos más destacados del peronismo, Carlos Saúl Menem, nacido en Rioja, al noreste de Argentina, falleció este domingo 14 de febrero a los 90 años de edad, tras permanecer semanas internado en el Sanatorio Los Arcos en Buenos Aires. Menem fue presidente de esta nación sudamericana entre 1989 y 1999, dos periodos marcados por la prosperidad y la crisis económica. El turco, como también se le conoció, fue perseguido por el régimen militar y acusado en dos oportunidades por tráfico de armas y corrupción. Abogado, gobernador y senador, llegó a ser el primer presidente reelecto en 50 años de historia para la Argentina. A mediados de 2020, Menem comenzó a presentar un cuadro de salud crítico, una neumonía severa sumada a la diabetes que ya padecía. Estas dolencias causaron un desgaste en su sistema. Su muerte fue confirmada por el gobierno argentino y familiares. Les cuento que en un vuelo de la compañía DHL que tenía la ruta Bruselas-Miami-Bogotá y que aterrizó a eso de la 1:35 minutos en la capital de este país, llegaron las primeras 50.000 vacunas que esta nación le solicitó a la compañía Pfizer. El presidente de la República, Iván Duque, aseguró que al finalizar el mes de febrero se habrán vacunado más de 1 millón de personas. Y hoy llega este primer lote de más de 1.600.000 vacunas que tendremos en los próximos 30 días. Tendrá la posibilidad de llegar a distintos lugares del territorio y esperamos cumplir la meta de vacunar más de 1 millón de colombianos en el primer mes a partir de hoy, cuando llegan las vacunas. Este es un esfuerzo titánico de toda la nación. Se ha hecho una coordinación con alcaldes, con gobernadores, a quienes también agradezco, no solamente por su disposición, sino por tener la red lista para empezar este proceso. También el presidente Duque informó que el programa de vacunación que en esta nación se diseñó se creó con prudencia y rigor. Le dijimos al país que empezaríamos este programa en el mes de febrero y estamos cumpliéndole a Colombia. No solamente empieza este programa de vacunación que ha sido bien diseñado, sino que este programa tendrá una distribución en todo el territorio para que vayamos protegiendo al talento humano en salud de primera línea, lleguemos a los mayores de 80 años, a los mayores de 70 años, a los mayores de 60 años, a quienes están con el mayor riesgo, a quienes tienen preexistencias y comorbilidades. El primer mandatario nacional también pidió que no se politice la llegada de la vacuna en contra del COVID-19. Por eso yo quiero hacer una invitación a todos los colombianos, y es que este sea un proceso donde no estén presentes ni las diferencias políticas ni ideológicas. Este no es momento ni para demagogia, ni para populismo, ni para fracturas, ni para críticas insensatas. Aquí todos tenemos que salir adelante. Que este sea el año de la vacunación masiva, de la reactivación segura. Por su parte, el ministro de Salud informó que se podría adelantar para el 18 el inicio de la vacunación. Estaba previsto que comenzara el próximo 20 de febrero. Nosotros quisiéramos anticipar probablemente un par de días la vacunación. Durante el año 2021 el gobierno nacional espera vacunar a más de 35 millones de personas. Esto equivale al 70% de la población total de este país. Con esta información me despido. Yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV desde Bogotá, Colombia. Las estadísticas presentadas por los medios de comunicación de Brasil revelan que la nación sudamericana alcanzó un nuevo récord en el número de muertes diarias por la COVID-19. Para este domingo fueron contabilizados 1.102 óbitos, lo que eleva el total de fallecidos a 239.294 víctimas mortales desde que se reportaron los primeros casos.
Para la prensa brasileña, los números presentados por las autoridades no reflejan la realidad de la grave situación que se vive en la nación producto del virus, contagiados, fallecidos y nuevas variantes. Una disparidad que se pudo observar este domingo con el número de muertos presentados por el Ministerio de Salud, 713, 389 por debajo de lo publicado en medios locales. Indígenas de la etnia Pemón fueron excarcelados con medidas cautelares luego de pasar más de un año detenidos por presuntamente estar vinculados al asalto y sustracción de armamento de una instalación militar en Venezuela, según la ONG Foro Penal. Mediante la cuenta en Twitter de la organización recordaron que eran 13 los detenidos por el caso. Sin embargo, a inicio de año murió uno de los aprendidos por falta de atención médica y desnutrición. Recordemos también que a raíz de la muerte de Salvador Franco, el Consejo de Derechos Humanos solicitó a las autoridades tomar medidas para proteger los derechos de los detenidos. Los Pemones se encontraban recluidos en el centro penitenciario El Rodeo 2 en Caracas y ya se encuentran en Santa Elena de Guairén, Estado Bolívar. Un reporte de La Voz de América afirma que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pudiera seguir siendo investigado por varios cargos, a tal punto que el asalto al Capitolio pudiera avanzar a una investigación federal. Para los expertos políticos, Trump sigue teniendo consenso dentro del Partido Republicano, aunque ha sido el responsable de la división interna. Esto no ha frenado la actuación de los fiscales de Atlanta y Nueva York, quienes continúan evaluando ciertas acciones de Trump durante los primeros días de enero. En primer lugar, los funcionarios en Atlanta siguen tras las llamadas que el mismo expresidente sostuvo con el secretario de Georgia, donde presuntamente solicitaba revertir los resultados electorales. Por otra parte, las autoridades en Nueva York trabajan en la investigación de posibles fraudes fiscales a través de las empresas del republicano Donald Trump. Los escenarios por venir para Trump son inciertos. Algunos analistas no descartan que pudiera recurrir al exilio para evitar ser condenado, mientras que otros vaticinan su regreso al ruedo político en el 2024. La intensa tormenta invernal parece no dar tregua a la nación norteamericana, donde más de 200 millones de ciudadanos han sido víctimas del impacto climático de los últimos días. Gobernadores de algunos estados han dicho a cadenas televisivas que las persistentes fallas en el sistema eléctrico se debe a que los generadores se han congelado, una situación que pone en riesgo los sistemas de calefacción de al menos 5 millones de personas, las cuales han tenido que recurrir al uso de la calefacción de sus vehículos para contrarrestar el frío. La alerta permanece para las regiones con mayores daños, Texas, Oklahoma y Luisiana. Comienza la vacunación de profesores en Chile. Maestros de colegios comenzaron a recibir la inmunización contra el COVID-19 a partir del lunes, un proceso que el gobierno decidió adelantar unos días con miras a reanudar las clases presenciales en marzo. El nivel de atención primaria de nuestro país tiene mucha experiencia en relación a la vacunación, porque todos los años hacemos la vacunación de influenza con las mismas características de este proceso de vacunación. Por lo tanto, muchos de los profesionales y los equipos de atención primaria tienen la experiencia y el liderazgo para poder llevar estos procesos sin mayores inconvenientes. Se ve gente feliz, con mucha esperanza, y yo creo que va a terminar luego esto para nosotros volver a la normalidad, que es lo que necesitamos. Tuvimos mucho miedo del coronavirus, de las muertes. El Ministerio de Educación fijó para el próximo 1 de marzo el inicio del año escolar 2021. Pero el Colegio de Profesores expresó sus reservas, argumentando que además de la vacuna se necesitan otras medidas sanitarias. Por otro lado, el Ministerio de Salud informó que hasta el lunes más de 2 millones de personas ya recibieron al menos una de las 2 dosis necesarias de la vacuna en menos de 2 semanas de campaña. Por eso, con mucha anticipación, adquirimos las vacunas y con el aporte de todos pusimos en marcha un proceso masivo de vacunación que ha sido muy exitoso. Hoy hemos logrado vacunar a más de 2 millones de compatriotas, lo cual nos pone en una situación de privilegio y liderazgo, no solo en América Latina, en el mundo entero. La semana pasada fueron vacunados en Chile los mayores de 80 años, además de otras personas que desempeñan labores críticas en el Estado, como bomberos, empleados fiscales y personal de las farmacias. La meta del gobierno es vacunar a 5 millones de personas de mayor riesgo antes del 30 de marzo y a otros 10 millones antes del 30 de junio.
El líder de gobierno estadounidense informó que en julio tendrán las vacunas necesarias para todos los residentes del país. Por lo tanto, para finales de este año, serían pocas las personas que deberían usar mascarilla y cumplir con el distanciamiento social. Para mediados de este año, Estados Unidos tendría unos 600 millones de antídotos. 40 millones de habitantes ya han recibido la primera dosis, de los cuales 15 millones ya fueron inmunizados con las 2 vacunas. El país contabiliza a cerca de 500.000 muertos y 27 millones de contagios. Así es, Jesús, muchísimas gracias por este contacto informativo. Te saludo desde Bogotá, Colombia, específicamente de las oficinas de DHL, la empresa encargada de distribuir la vacuna Pfizer en este país y en otras naciones. Tuvimos la posibilidad de conversar con Alan Cornejo, quien es el gerente general de DHL Express en Colombia, y nos explicó cómo fue el proceso de distribución de la vacuna contra el COVID-19 en esta nación. Cuando sale el envío, en este caso de Europa hacia Colombia, los envíos como tal vienen acompañados con hielo seco. O sea, cada caja en donde vienen las vacunas viene acompañada con hielo seco. Las cantidades necesarias para garantizar la temperatura, que en este caso es de menos 80 grados. Es decir, viene congelado. En todo ese proceso nosotros estamos monitoreando que la temperatura se mantenga en las condiciones o las oscilaciones correctas para que la calidad no vaya a verse afectada. Si por algún motivo, por ejemplo, si el avión no puede aterrizar por mal clima, que es una condición que no está a nuestro alcance, tenemos la capacidad de reabastecer el hielo seco y garantizar que la temperatura esté en las condiciones adecuadas. Ahora, todo este proceso lo que se busca es que sea lo más fluido y lo más rápido posible. Ese proceso al cual hace referencia Cornejo se realizó durante este miércoles en forma satisfactoria y fue posible la vacunación de la primera persona en territorio colombiano. El presidente Iván Duque explica lo que significa para la nación este hecho que se generó en Sincelejo. Hoy empieza un nuevo capítulo en lo que es la derrota de esta pandemia. Este capítulo empieza con la vacunación masiva, segura, eficaz y gratuita en el territorio nacional. Y se aplica hoy por primera vez acá en Sincelejo, en un hospital público, y recibe la vacuna una jefe de enfermería, Verónica Machado, una mujer que ha salvado vidas y que ha estado en la primera línea de atención contra el COVID-19. El presidente Duque reiteró que el proceso de vacunación en Colombia se va a hacer en forma organizada y gradual. Además, dejó muy claro que será de forma gratuita. Este día marcará una nueva oportunidad para nosotros. Este proceso de vacunación masiva, segura y gratuita debe ser un propósito de unidad nacional. Y se hace esta primera aplicación porque esta ciudad se prestó para ser el piloto de lo que sería el despliegue de esta vacuna. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, envió un mensaje a todos los trabajadores de la salud, destacando la labor frente al COVID-19. E igualmente recordó las víctimas que ha dejado la pandemia en este país. Tenemos un reto enorme. Tenemos el reto de salud pública más importante en las últimas décadas en Colombia. Es enfrentar y derrotar al COVID-19. Esta es la última etapa que nos queda en esa batalla que hemos empeñado nuestro esfuerzo, nuestra vida durante los años pasados, con más de 200 médicos fallecidos y más de 300 personas ligadas al sector salud que han fallecido durante el último año. Pero debemos seguir adelante. El ministro de Salud también informó que durante los próximos días se continuará realizando la distribución de los biológicos en todo el territorio nacional. Por ello, el equipo de DHL continúa activo para realizar este operativo. El director general de esta empresa en Colombia nos explica cuántas personas están al servicio de la nación. Colombia ya tenemos una infraestructura preparada para poder dar una solución a nivel país. Tenemos más de 700 colaboradores, tenemos más de 150 vehículos para poder dar ese soporte y poder hacer la entrega directamente a nivel nacional. Y tenemos también negociaciones directamente con líneas comerciales que nos permiten garantizar la cobertura a todo el país. Durante los próximos días, Colombia recibirá alrededor de 1.650.000 vacunas y DHL estará allí para el tema de la distribución. Con esta información despedimos este contacto informativo. Soy José Hernando Mujica para BPI TV desde Bogotá, Colombia. Reino Unido inoculará el virus en personas sanas con el propósito de comprobar la efectividad de vacunas y fármacos.
Así lo expresó el ministro de Empresa, Energía y Estrategia Industrial de este país. El anuncio fue presentado mediante un comunicado y reveló que este tipo de estudio será puesto en práctica al ser aprobado por un comité de ética. Se espera que una población de al menos 90 personas forme parte del voluntariado para estas pruebas, mientras que las autoridades han dicho que el proceso de infección será seguro y controlado. Un nuevo récord para el Bitcoin. El precio de esta criptomoneda alcanzó el martes su máximo histórico y superó por primera vez los $50.000. Tras una subida vertiginosa en 2020, ha quintuplicado su valor de hace un año. Pero mientras algunos observadores desconfían de la volatilidad de este mercado descentralizado que no se basa en ningún activo, otros creen que la situación es muy diferente a la de 2017, cuando los precios habían subido con el mismo entusiasmo antes de estrellarse a principios del año siguiente. La semana pasada, el fabricante de coches eléctricos Tesla anunció sorpresivamente que había invertido $1.500 millones en estas criptomonedas. Además, grupos bancarios y financieros están cada vez más interesados, y la semana pasada el banco más antiguo de Wall Street, así como Mastercard, anunciaron nuevos proyectos en el sector. Difícil encontrar adjetivos para definir lo que ha hecho Stefanos Tsitsipas este miércoles ante Rafael Nadal. Después de ir perdiendo los dos primeros sets de forma holgada, terminó dándole vuelta a todo y consiguiendo una victoria de las que se recuerdan durante muchos años. 3-6, 2-6, 7-6, 6-4 y 7-5 para el heleno, que se mete así en semifinales del Abierto de Australia. El partido duró 4 horas y el griego se convirtió en el segundo jugador que remonta 2 sets al balear en un encuentro de Grand Slam. Por otro lado, según anunció la organización del torneo en su página web, los espectadores pueden retornar a la acción en suelo australiano, pero se establece un límite de 7.477 espectadores por sesión, aproximadamente el 50% del aforo, y con obligatoriedad de llevar mascarillas donde sea posible mantener distancias de seguridad. Además, les contamos que Gaby Spanik vuelve a las telenovelas tras 7 años de su última participación en ellas. La actriz venezolana formará parte del elenco Si nos dejan, la nueva producción de Televisa que iniciará sus grabaciones esta misma semana en la Ciudad de México. Gabriela no contará con un papel protagónico, pero sin duda su personaje tendrá bastante atención, pues interpretará a una mujer liberal y sin prejuicios que establece una relación con el hijo de su mejor amiga. Un camino a la ciudadanía para unos 11 millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos está sobre la mesa en una propuesta de ley que el presidente Joe Biden planea presentar al Congreso este jueves. El obstáculo de Biden será el escepticismo que ha generado en algunos republicanos el nuevo enfoque de la Casa Blanca. Unificar criterios en el Congreso es un tema divisivo entre demócratas y republicanos y será el reto del mandatario, ya que varios opositores se han mostrado desconformes con la nueva reforma inmigratoria. Por otro lado, numerosas cuadrillas de trabajadores se apresuraban el miércoles a restaurar la electricidad a casi 3.4 millones de usuarios en Estados Unidos que continuaban sin energía tras el paso de una tormenta invernal, mientras la inmensa ola de frío deja un saldo mortal de al menos 30 personas en la región afectada. El peor apagón en Estados Unidos ha ocurrido en el estado de Texas, donde 3 millones de casas y negocios continuaban sin electricidad el miércoles. La empresa que administra el tendido eléctrico del estado dijo que se había restaurado el servicio a unas 600.000 viviendas y negocios. Las autoridades dijeron desconocer cuándo se restauraría la electricidad a todos. Mientras tanto, la zona metropolitana de Washington, D.C., que incluye los estados de Maryland y Virginia, están bajo una vigilancia de tormenta invernal desde la noche del miércoles hasta la madrugada del viernes. Para hoy jueves hay un 100% de probabilidades de nevada. Las autoridades recomiendan mucha precaución en las vías, ya que las condiciones podrían ser peligrosas. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para BPI TV.
Luego que el día miércoles se fuese anunciado el inicio de la campaña de vacunación en Venezuela, pasada la 1:30 de la tarde de este jueves, Delcy Rodríguez detalló que la jornada arrancó en la región de Miranda, Distrito Capital y el estado Vargas, y alegó que la jornada estará expandiéndose durante las próximas 2 semanas en todo el territorio. Reiteró que persisten las limitaciones para que Venezuela acceda a la compra de dosis contra la COVID-19 y precisó que la primera etapa de inmunización será para el personal médico, enfermeros, trabajadores de las unidades de cuidados intensivos, trabajadores de la primera línea de batalla de la COVID-19. Durante su alocución, Delcy Rodríguez realizó un contacto con el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, quien se encontraba en el hospital Víctor Inorio Santaella, ubicado en Los Teques, capital de esta región, y donde se colocó la primera dosis de Sputnik 5. Tras una nueva investigación de fuentes abiertas, Amnistía Internacional recogió evidencias verificadas y considera la muerte de al menos 14 hombres en el sector La Vega en Caracas entre el 6 y el 9 de enero del 2021 como probables ejecuciones extrajudiciales y solicitan a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que incluya estos hechos en su examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en el país. Según Amnistía Internacional, vecinos denunciaron la presencia policial en la zona desde el 6 de enero y 2 días después se desplegaron cerca de 650 funcionarios de las fuerzas de seguridad en La Vega por un supuesto enfrentamiento entre bandas armadas y la policía. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, indicó que existen razones de peso para creer que estas 14 muertes fueron probables ejecuciones extrajudiciales y reiteró que estos crímenes suceden año tras año. La postura de la organización ha sido investigar y documentar los presuntos crímenes que pudieran ser considerados por la Corte Penal Internacional en el informe preliminar sobre el caso de Venezuela. El béisbol está de regreso. Lanzadores y receptores de las 30 organizaciones que integran la Major League Baseball se reportaron a los entrenamientos primaverales de cara a la temporada 2021 de las Grandes Ligas. En medio de la pandemia de la COVID-19, los peloteros se hicieron presentes en los complejos primaverales ubicados en Florida y Arizona, respectivamente. El venezolano Félix Hernández, ganador de un premio Cy Young, fue una de las novedades en este primer día de pretemporada. Hernández realizó su primera sesión de bullpen con los Orioles de Baltimore, donde buscará establecerse en la rotación de abridores para esta campaña. Al menos 70 venezolanos dirán presentes en la pretemporada de las Grandes Ligas, de los cuales 40 van en condición de invitados. Entre tanto, los Toronto Blue Jays jugarán sus primeras 2 series como locales de la temporada regular en sus instalaciones de campamento de primavera en Florida por las restricciones del gobierno canadiense por la pandemia del coronavirus, de acuerdo con varios reportes. Luego de iniciar la temporada de visita con series de 3 juegos ante los Yankees de Nueva York y los Texas Rangers, el calendario de Toronto tiene periodos en casa con 4 partidos ante los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim del 8 al 11 de abril y ante los Yankees del 12 al 14 del mismo mes. Entre otras noticias, el príncipe Felipe de la monarquía británica fue hospitalizado en la ciudad de Londres luego de manifestar sentirse mal. Así lo comunicó el día de ayer el Palacio de Buckingham. El esposo de la reina Elizabeth II se encuentra en el hospital privado desde la noche del martes, bajo medida de precaución, y esperan que permanezca allí hasta que manifieste sentirse mejor. Se descarta que los motivos de su malestar sea el virus del COVID-19. Story destacó que esta posibilidad será bajo garantías de transparencia y reglas, con un acuerdo en ambas partes para que el país reciba la vacuna. También recordó que el año pasado se produjo un acuerdo entre la Organización Panamericana de la Salud, la administración de Nicolás Maduro y Juan Guaidó, pero la misma no derivó los resultados esperados. Sin embargo, enfatizó que Estados Unidos tiene disposición de liberar fondos solo bajo garantías. El mandatario estadounidense participará en la reunión del Grupo de los 7, en donde, según funcionarios de la Casa Blanca, realizará un anuncio del aporte e instará a los otros socios a cumplir con la plataforma COVAX, iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para ampliar el acceso a las vacunas. Los $4.000 millones de financiamiento estadounidense fueron aprobados por el Congreso Federal en diciembre y se distribuirán a lo largo de los próximos 2 años. En esta nueva reunión del G7 estarán los líderes de Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón, en presencia de los jefes de la Unión Europea, y será presidida por el primer ministro
Boris Johnson. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, aseguró en su cuenta en Twitter que Teherán anulará inmediatamente sus acciones de represalia si Estados Unidos levanta sin condiciones todas las sanciones impuestas, reimpuestas o rebautizadas por Trump. El gobierno de Joe Biden aseguró que está dispuesto a aceptar una invitación de la Unión Europea para participar en conversaciones con Irán, luego de mantener una reunión con representantes de Francia, Alemania y Reino Unido. En este nuevo encuentro se reunirán todos los países que firmaron el acuerdo: Irán, Estados Unidos, Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia, para abordar la mejor forma de avanzar respecto al programa nuclear iraní, según la diplomacia estadounidense. Venezuela presenta el mayor tránsito migratorio recibido por América Latina y en el medio de la carrera por iniciar la inmunización contra el coronavirus, los migrantes podrían quedarse por fuera del programa de vacunación por permanecer ilegales en los países receptores. Colombia actualmente cuenta con 4.6 millones de venezolanos en su territorio según cifras oficiales de Migración Colombia, de los cuales 56% son irregulares, por lo que el país fronterizo se enfrentaba a un problema a la hora de vacunar a su población. Por esta y por otras razones, decidieron otorgar un permiso temporal de residencia que le permite a los venezolanos entrar en el plan de vacunación. En Perú, el segundo lugar con mayor acogida a los venezolanos ha anunciado que vacunarán a los migrantes regularizados, pero aún no han divulgado la fecha ni el mecanismo, según información ofrecida por la canciller peruana Elizabeth Astete. En Chile, por su parte, Paula Daza, subsecretaria de Salud, anunció que los inmigrantes con permisos de permanencia serán vacunados y los que han ingresado al país de forma ilegal, pero denunciaron su situación ante las autoridades, también serán inmunizados, aunque las autoridades enfatizaron que rechazarán a las personas que lleguen al país solo para recibir la dosis. Kenneth Rowe, director ejecutivo de Human Rights Watch, manifestó durante una rueda de prensa que China no quiere ser culpado como el lugar donde comenzó la pandemia. La organización también denunció que la OMS tiene cierta complicidad con China, por no decir nada crítico acerca de ella, y destacó que deberían enfocarse en el ocultamiento de información relevante.